Empezamos con la atención puesta en la actualidad, bueno, en lo que nos dé tiempo de hablar de la actualidad, porque hay tantos frentes abiertos, y digo bien frentes, porque frentes bélicos hay unos cuantos más de los deseados, por supuesto, ya unos solos más de los deseados. Saludamos a nuestra invitada, y es portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, Carmiaco Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo digo portavoz de la plataforma, pero eres mucho más que esto, porque estás integrada en un montón de, bueno, unos cuantos frentes también, no tan bélicos. En alguno que otro sí también ando ahí. Como mujer, indudablemente, pues estoy como feminista también en algunas organizaciones y después siempre pues atenta a las otras problemáticas que me llegan mucho, aunque no puedo estar tan activa en ellas, porque el tiempo me lo lleva más el tema de las pensiones, pero sí, tenemos que mirar el mundo de forma global, no solo en parcelas. Claro. Es que eso, divide y vencerás, ¿no? Sí, y además si solo te miras el ombligo, como digo yo, y no ves todo tu cuerpo o los cuerpos de alrededor, pues se te genera un aislamiento muy preocupante y una individualización que al final pues te va a afectar, porque todo lo que está ocurriendo directa o indirectamente nos va a afectar. Las situaciones de guerra nos están afectando ya, ¿no? Posiblemente la escalada inflacionista vuelva a ponerse, y ya no solo mirando lo que nos pueda ocurrir en nuestro cuerpo, sino lo que está ocurriendo, que es la eliminación de cualquier derecho internacional, ¿no? Por lo tanto, lo que nos pueda ocurrir a nosotros en un futuro, no se sabe bien qué es lo que puede pasar, estará exento también de esos derechos internacionales. Así que tenemos que verlo también de forma egoísta, pero sabiendo que lo que está ocurriendo le está ocurriendo a unos, pero nos podía ocurrir a nosotros también. Es verdad, cuando se dice, siempre se ha dicho, cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pues las tuyas a remojar, porque serás el siguiente en la lista. Hablamos en plan internacional. Carmiaco, visto lo visto, no hace falta que gane la extrema izquierda ni extrema derecha, porque una tras otra vemos como esos que se llaman, esos políticos, esas políticas que se llaman moderadas, están copiando los salvajes modelos del fascismo, de la ultraderecha. Tenemos las declaraciones de Ursula von der Leyen respecto a la inmigración, que propone a todos los líderes de la Unión Europea avanzar en un enfoque común sobre retornos y diseñar formas innovadoras de luchar contra la inmigración ilegal. Y para ello propone copiar el modelo de la fascista italiana. Muy preocupante el ascenso de las concepciones de la ultraderecha, que llegan a ser casi una copia moderna, digamos, posmoderna, de lo que fueron las políticas nazis, ¿no? Y muy preocupante además que eso también en Alemania, ¿no? Con lo que significó en aquella época. Pero lo estamos viendo, es decir, el eliminar, el expulsar a los otros, a los que se consideran los otros, parece que está imponiéndose. Y aquí pues hay que ver también lo que se plantea cuando se está diciendo esos centros de depuración, es decir, expulsar desde el exterior. ¿Qué está diciendo? Pues que otros países sean los encargados de hacerlo. Ese es el modelo de Italia. Italia lo que está haciendo, que por cierto ha disminuido el número, pero que siguen llegando, pero ha disminuido porque se compara con un año que fue muy alto, ¿no? Pero si lo comparamos con los años anteriores, pues está en la misma llegada de migrantes, ¿no? Que yo no los llamo nunca ilegales. Las personas no son ilegales. Las personas van escapando de situaciones y van buscando una vida mejor. Claro, lo que son ilegales son las circunstancias. Exacto, y eso no se puede decir que sea ilegal, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo Italia? Pues Italia está utilizando o sea, por el mar Mediterráneo sigue llegando gente, mueren muchísimas porque no se les rescata, mueren muchas más de las que morían antes.
pero como no se las rescata y como se ponen muchos impedimentos para rescatarlas, pues no sabemos incluso cuántas vidas se están perdiendo ahí. Pero es que hay otras vidas que se están perdiendo también en los desiertos. Y es porque Italia lo que está todo lo que le venía por la parte de Túnez, esa zona, pues todo eso le está sirviendo de barrera a Túnez. Y Túnez está llevando una política de dejar a todas estas personas en los desiertos, abandonadas, a morirse. Eso ¿no? es mafia también, ¿no? Eso yo no sé cómo denominarlo claro, ya. Porque esos son acuerdos entre países de sacar a esas personas de vida refugiándolas. Entonces es una se mafia, está sirviendo de mafias para hacer eso. Digamos que es una mafia legal, porque reciben dinero además de Europa para que eso se haga. Claro. Entonces Europa una vez más, igual que está colaborando con el genocidio de Palestina, porque no rompe las relaciones y sigue vendiendo armamento, pues también está colaborando y pagando como si fueran unos mercenarios a otros países, ¿no? Esos mercenarios lo que hacen es deshacerse de lo que consideran que no les interesa, que es precisamente a todas esas personas que vienen huyendo, ¿no? Y eso es un poquito también lo que el Estado español nos ha planteado entre esas visitas que se hicieron hace muy poco a algunos países africanos, ¿no? Y el dinero que le da Marruecos también para que no deje entrar. Todos sabemos cuáles son las políticas migratorias de Marruecos, de abrir cuando le interesa fronteras o de cerrarlas y de reprimir en todo momento a toda esa migración que viene, ¿no? Ya sea también expulsándola hacia zonas donde las personas no pueden vivir, no pueden sobrevivir, ¿no? Es decir, son políticas de contención de fronteras que se pagan, en donde no sé qué finalidad van a tener, porque lo que se va a producir es explosiones determinadas en esos otros países, ¿no? Y eso al final va a repercutir también en Europa, ¿no? ¿Cómo van a combinar estas políticas de expulsión con unas políticas para la política demográfica, es decir, para poder atender a las necesidades que la propia Europa tiene de personas? Será como las granjas de animales, poniéndolos allí a parir y quitándoles los niños, ¿no? Porque visto lo que están proponiendo, de ahí a comercializar con las criaturas como se comercializaba hace poco con los cachorros de perro, pues fue un paso nada más. Sí, o te traigo... Y es duro decirlo, pero... Sí. España firmó, el señor Pedro Sánchez firmó, que esto hay que denunciarlo, porque es que hay que denunciarlo, ¿no? Firmó acuerdos para traer a personas migrantes de determinados países para determinados trabajos y después devolverlos. Eso se llama esclavitud a la moderna, ¿no? Uh-huh. Todas sabemos de las situaciones que están pasando estas personas migrantes en los campos, ¿no? En los campos precisamente con muy malas condiciones, en muchos lugares, donde les pagan una miseria, donde no viven en barracas, y te pregunto te planteo algo totalmente incómodo, porque se hace la vista gorda a las personas migrantes que llegan de manera irregular también a través de los aeropuertos, porque esas son más fáciles de colocar en las cocinas donde nadie las ve. Cuidando mayores sin cotizar. Porque yo creo que tiene mucho que ver con el racismo, ¿eh? Yo creo que la gente que viene por los aeropuertos no es precisamente las que vienen por pateras. Si las que vienen por pateras se gastan mucho dinero, mucho más. Claro, si las dejaran venir en avión irían donde ellos quieren. Exacto, pero no les dejan. ¿Y por qué no les dejan? ¿Qué razón hay para que no les dejen? Pues yo no encuentro otra sino el racismo, el color de piel. No encuentro otra. Todas estas propuestas, tanto de la extrema derecha como esa derecha que se acerca cada vez más al extremo, están intentando reventar la Unión Europea desde dentro. Digo porque el espíritu de la Unión Europea, leo textualmente,
desde la página de la Unión Europea, es contribuir a la paz y la seguridad y al desarrollo sostenible del planeta, contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, el estricto respeto del derecho internacional. Todo esto, con estas propuestas de Úrsula, salta por los aires. Sí, el papel lo aguanta todo. La Constitución española también es otro ejemplo, ¿no? Que empiezas a mirar y dices, ¿dónde quedan los principios, no? Los principios se abandonan cuando hay unos intereses determinados. Y aquí hay unos intereses de salida de una crisis del sistema capitalista, y esa crisis no la consiguen superar, ¿no? Por lo tanto, se produce una lucha entre los que mantienen el poder, que es el poder económico y que está metido en el poder político, ¿no? Ese poder económico busca salida, y además busca salida de rentabilidad inmediata. Y para eso, pues necesita una serie de políticas. Esas políticas van en buscar rentabilidad a todo, en privatizar todo y el mayor liberalismo posible, ¿no? En donde el Estado tenga la menor influencia posible. Eso sí, reforzando las fronteras de cada poder nacional. Y bueno, en esto se produce unas luchas internas entre las propias derechas, ¿no? Que hace que hasta la derecha más centrista pugne en esa lucha entre las derechas y se vaya cada día más hacia esa ultraderecha en sus posiciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa ultraderecha es la que está planteando que este sistema capitalista no puede garantizar, si quiere salvarse, no puede garantizar los derechos de toda la población, no puede garantizar los derechos de la clase obrera. Por lo tanto, necesita garantizar que el Estado no intervenga. La privatización. Son las políticas que que estamos viendo, por cierto, con Milei, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es una fórmula de ver ese tipo de salida que está buscando la derecha en su conjunto. Y no tenemos sino que recordar que hasta la COE está bajo esos parámetros, sí, ¿no? Esos modelos. Es decir, que el poder económico está mirando hacia ese tipo de salida, y eso indudablemente implica eliminación de mucha población. Por eso les interesa las guerras localizadas también, les interesa sacar rendimientos a través de la economía financiera, que no empresarial, y para eso hay que llevarse por delante todo lo que haga falta. Sí, sin pena ni gloria. Sin pena. Carmiaco, decías antes, el papel lo aguanta todo, la Constitución también, y aquí hago mención al artículo 47, ese que nos dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y arráyate un millo, digo yo. Este pasado domingo en Madrid, esa manifestación multitudinaria en contra de las políticas de vivienda de este país, de una punta a otra. En Canarias pues no hay manifestación, pero porque la gente no se une, porque el que menos tiene problema de alquiler, ya no digo comprar, siempre lo hablamos. ¿Esto tiene alguna solución? Cuando nos entretienen entre querellas, lo que no es querella, que si posible mociones de censura, que si tú dijiste esto, que si el otro, todos hablan de lo de ellos, cuestiones internas de partido. Pero eso que nos promete, ayer mismo, ese anuncio que hacía el presidente del país, 200, otra vez esos millones de euros para los bonos jóvenes, sí, ¿qué soluciona eso? Bueno, a mí no me soluciona nada. Y a mi hijo tampoco, porque no está trabajando, o sea, no le vale de nada ese bono.
Hubo más manifestaciones, lo que pasa que, bueno, la grande es la que se vio. El centralismo destaca siempre más lo que se hace en Madrid, porque también hubo en Barcelona. Yo creo que aquí no se convocó porque está la del 20 de abril. Y tiene mucho que ver. Entonces, el 20 de octubre. Perdón, 20 de octubre. Bueno, a mí se me quedó lo del 20 de abril. Pero porque el 20 de abril se vio como el tema de la vivienda era uno de los problemas básicos. Es verdad que este 20 de octubre no solo debemos de centrarlo en la parte digamos, ecologista, ¿no? De tal, que sí, que hay que hacerlo indudablemente, hay que ir en contra de todo ese tipo de construcciones que no son para nosotros, que son para otros y que lo que intentan es destruir lo poquito que nos queda. Indudablemente tenemos que conservar todo, pero conservar sin atender a la población sería un error. Y lo demostró el 20 de abril cuando mucha gente joven salía por sus problemas y cuando de las asambleas posteriores que se hicieron, el problema fundamental que decía la gente joven era precisamente el de la vivienda. Y eso no se lo oculta a nadie. No se lo oculta a nadie, los precios como han subido, los salarios de los que tienen salario, lo bajos que son, y como los datos aquí pues dicen que tendrían que dedicar el 100% de su salario para pagar esto, con lo cual pues no tienen futuro de proyección de vida, sino estamos creando una sociedad en donde la gente joven no tiene otro futuro sino ir al trabajo y punto, porque no tienen otra fórmula de proyección de vida, ¿no? O compartir siempre con gente o vivir en casa de sus padres, ¿no? Y heredar en tal caso si sus padres tienen esas casas y las consiguen conservar, que esas otras, ¿no? ¿A dónde vamos? El tema de la vivienda es un tema fundamental, básico, que además la Constitución dice algo muy interesante y es que prohíbe la especulación. Lo pues dice la Constitución. Mismo, esa parte no la leen, ¿eh? No. Y yo creo que todas las leyes sobre la vivienda que se han ido construyendo, e incluso la estatal, y todo lo que la ley del suelo, todo esto es anticonstitucional. Todas estas leyes son anticonstitucionales porque la liberación del suelo o las leyes de vivienda mantienen esa especulación cuando no la fomentan en otras ocasiones. Por lo tanto, diría que todas esas leyes sí que son anticonstitucionales, ¿no? Hay un problema y que lo estamos viendo, que es la continua, cada vez continua propiedad de las viviendas en manos de cada vez menos gente, ¿no? Los grandes tenedores, que por cierto cada vez suelen ser más gente también de aquí, hay que decirlo todo, ¿no? Sí. Y en donde hay muy poca gente, a los cuales alabo, que tienen sus pisos, muy pocos, que tienen sus pisos en alquiler y lo han ido subiendo tranquilamente con el IPC sin presionar a los que están alquilados, ¿no? Pero la mayoría están procurando siempre que termine ese contrato porque es lo que les permite hacer las subidas grandes. Y eso es otro problema que tenemos, porque si eso sigue sucediendo, la gente tiene que estar continuamente cambiando de casa, menos proyección de vida tiene, claro, ¿no? Porque está siempre con los mínimos, no puedes hacer ni tu propia biblioteca porque sabes que vas a tener que estar cargando tus libros de un lado a otro. Entonces, ni una pareja, ni nada, no puedes tener nada, ¿no? Si eres un errante. Exacto, y eso es un problema. Seguimos viendo los desahucios y los grandes desahucios que se siguen produciendo en las islas y en todos lados, precisamente son de esos grandes tenedores que te compran todo un edificio y después lo quieren hacer en apartahoteles o cuestiones así. Y el otro problema que tenemos de la vivienda es también esa subdivisión de las casas que para nosotros era lo normal, casas de 2, 3 habitaciones, pues se subdividen sus habitaciones en otras tantas y de un piso que era de 90 metros cuadrados sacan 3.
Sí, sí, y eso es otro grave problema, porque vamos a tener pues la gente, lo que te decía, va a estar como en esas películas de ciencia ficción metidas en un cuarto. La colmena, ¿no? Sí. El famoso libro. Carmiaco, nos quedan apenas 2 minutos. Hay mucho por lo que salir a la calle y esto se va a materializar de alguna manera el próximo día 26 en Madrid, también sede en la que van a estar las plataformas, entre otras, por las pensiones dignas, pensiones públicas dignas. Sí, bueno, como pensionistas estamos en muchas cosas. La primera que nos toca va a ser la del 20... Son los más ocupados en el problema de todos los demás. Vamos a estar en la del 20 de octubre porque también nosotros defendemos que ahí tienen que estar... Hay que recordar que es en el sur, en cada isla, en las zonas turísticas, sí, aquí en las Américas. Aquí en las Américas, las 12. Estaremos ahí porque creemos que los derechos sociales hay que defenderlos también. No podemos concebir una Canaria sin derechos sociales y dentro de ello están las pensiones y por eso seguimos batallando por el complemento a las pensiones más bajas, ¿no? Que todavía seguimos sin tenerlo. Y el día 26 estaremos, la gente que pueda, en Madrid. Es una manifestación que se realizará por parte de todas las plataformas de todo el movimiento de pensionistas del Estado. Allí estaremos batallando, seguiremos batallando por el sistema público de pensiones, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, porque hay que seguirlo batallando para que las generaciones futuras tengan este derecho. Estaremos porque puede estar en peligro el tema de la subida de las pensiones, sabemos que está en ley, pero bueno, si hay mociones de censura y si hay cosas de estas no sabemos qué va a ocurrir y si las leyes las pueden revertir, ¿no? Por lo tanto seguiremos con el tema del mantenimiento del poder adquisitivo, la eliminación de la brecha de género y para ello la subida de las pensiones mínimas, que no haya una pensión por debajo del umbral de la pobreza, y seguimos exigiendo, entre otras tantas cosas, la auditoría de la seguridad social, porque es lo que va a demostrar que el derecho a las pensiones es un derecho que se va a mantener en el futuro y que dejen de irle socavando a la gente joven esa idea de que no van a tener pensión. La auditoría va a demostrar que sí pueden tener esa pensión. Pues estaremos pendientes de esa auditoría y de todo lo demás. Carmiaco Pérez, como siempre, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.